Bueno, Joaco, estamos acá ya hablando, creo que esto ya va al aire, Estamos. pero por favor presenta al hombre que tiene, o sea, en Brasil de títulos mundiales tenemos São Paulo, después tenemos Fabián Vargas, Santos, y Flamengo, este man es... Sí, Fabián Vargas, bienvenido Fabián Puta, qué Vargas a Silla alegría. Podcast. Es un gusto tenerte. Gracias por la invitación. Mega campeón de Sí, todo. hay gente, aquí tenemos gente absolutamente de todas las áreas de profesión o de haceres de Colombia. Tú eres futbolista, pero hay gente que tiene estrella y tú tienes ese toque de estrella. Tú ganaste lo que nadie ha ganado en el fútbol colombiano a nivel internacional, nacional, de títulos. ¿Por qué crees que lograste ganar tanto? Eh, bueno, creo que fui un bendecido en la vida, primero por lo que me tocó hacer. Vivir de lo que uno ama, somos pocos los que podemos contar ese cuento, entonces desde ahí ya me siento un privilegiado de la vida. Yo siento que me convertí en un ganador desde muy chico, desde que estaba acá en el barrio Policarpa, que es donde yo nací, un barrio popular, un barrio fuerte, un barrio donde había que pararse duro para poder salir adelante y siento que primero encontrar una familia que también viene desde muy abajo, que le tocó trabajar muy duro para conseguir las cosas, fueron esas primeras enseñanzas de lo que tenía que hacer uno en la vida para poder conseguir los objetivos y las metas que uno se proponía en la vida. Y desde ahí yo recuerdo que desde muy chiquito, acá en Bogotá se utiliza una palabra que no se utiliza en todo el país, que es ser muy rabón. Entonces yo me volví muy rabón y a mí no me gustaba perder absolutamente en nada y era muy competitivo desde chiquito y quería ganarlo todo y me frustraba y me daba mucha rabia el no poder ganar. Y creo que desde ahí empecé a forjar ese sentimiento de quererlo ganar en todo lo que participara. De hecho, empecé a ganar torneos en microfútbol, en futsal, en el colegio, en lo que participaba ya empezaba a ganar esas medallas y fue como que se me convirtió en una, ¿cómo Obsesión. es? No sé si obsesión, pero sí en una adicción, porque era lindo estar ahí arriba, estar levantando títulos, ir a celebrar. Los patrocinadores de los equipos de nosotros eran zapateros, que eran los que patrocinaban los torneos de microfútbol y que después nos invitaran, no sé, a la rellena o al pollo, que era el premio que nos daban por ser campeones. Era lindo, se sentía uno bien, empezar a sentirse reconocido en el barrio como uno de los buenos jugadores, en el colegio también, que me buscaran para los torneos intercolegiados, para ser el capitán del equipo. Entonces creo que desde ahí, desde muy chico, empezó esa parte de volverme o tener una mentalidad ganadora, una mentalidad campeona. Pues yo siempre he tenido mentalidad ganadora, pero no gané tantos títulos. Me faltó la derecha, la izquierda, el cabeceo. Ven, tú dices lo de Rabón, ¿no? Y tú fuiste un volante. A ver, tú eres un volante de marca, pero tú jugabas con la pelota también, ¿no? Tú siempre tuviste habilidad. ¿Cuál era la gran característica de Fabián Vargas en la cancha? Yo creo que tenía una mezcla de lo que le gusta a la gente. ¿Por qué tienes ese concepto mío? Es por lo que viste ya a nivel profesional. Pero en la base, cuando te hablo acá en Bogotá, en mis inicios, yo era volante de creación. Yo siempre fui el 10 de los equipos en donde estaba. Yo empecé jugando microfútbol, jugando en la calle, entonces esa es una característica que tiene el jugador de Bogotá y es manejar muy bien la pelota, porque el trabajar en espacios reducidos como es el microfútbol me dio esa capacidad de tirar un caño, de hacer una jugada, de poderme driblar a alguien en un mano a mano. Y hasta más o menos los 16 años que yo estaba en Selección Bogotá, que era el volante 10, en esa época se jugaba con cuatro atrás, dos medios y dos enganches. Sí.
y yo era uno de esos enganches siempre. El otro era Kylian Birbiescas, que es un hermano de la vida. Él era zurdo o es zurdo. Entonces él jugaba por izquierda y yo por derecha y hacíamos una muy buena dupla. Y ahí es cuando nos llevan a los dos para América de Cali a probar. Yo llego allá y llego en o sea, con esas condiciones, pero ya el esquema táctico generalizado empezaba a cambiar. Sí. Entonces no jugaban con dos en el medio, sino ya se jugaba con tres y un solo enganche. Entonces como que empezaba a perderse una posibilidad de jugar y por mis características físicas y por lo que yo mostraba, empezaron a colocarme como volante mixto. Ese volante que te podía defender, pero que no tenía problema en sumarse a atacar y eran mis condiciones. Entonces, por eso te digo que tenía una mezcla de las dos, porque primero tenía esa garra, no era ese volante 10 típico que simplemente se dedicaba a armar la jugada de gol y ya se desentendía la jugada, sino que también iba y recuperaba y metía. Entonces, por eso me fui transformando en un volante más de marca, pero a nivel conceptual conocía todas las posiciones. De hecho, yo debuté jugando de lateral. O sea, porque conceptualmente siempre fui muy inquieto de preguntar, de decirle a los técnicos, de ver cómo eran los movimientos, de saber, dependiendo la posición y el contexto, cómo debía uno moverse. Entonces eso me dio una facilidad para tener esa polivalencia y debuté de lateral. Los primeros 5 partidos míos con América fueron de lateral jugando Merconorte. Después ya jugué en el mediocampo en todas las posiciones y en todas las variantes tácticas. En Boca me dieron la 10 en algún momento, pero todo eso fue por esa base que tuve en mis inicios. Yo tengo una pregunta. Este hombre ha ganado con todos los clubes, ¿no? Quisiera decirte un momento que fue... Menos comillos. Menos comillas. Sí, Del comillos 2006 no al son 2007 estuviste esto en sí. Internacional de Porto Alegre. Joaco y yo somos brasileros y te acompañamos en esa gloriosa historia, la más icónica del Inter, Con Abelão. con Abel Braga, Sí. que no fue fácil contigo. Podemos decir que tuviste ahí que ganártela. Yo sé que jugaste esa final de clubes, él te puso al minuto 46, o sea, jugaste el segundo tiempo. Te felicito, porque yo me acuerdo que Abel tenía, porque tú dijiste, cuando empecé tenía 4-2-2 y Abel jugaba ese mismo estilo, pero resolvió ponerte como suplente. ¿Qué pasa en la cabeza de un jugador ganador como tú cuando te toca chocar contra un entrenador bueno, que es Abel Braga, pero que en la historia de ese choque que tuviste con Abel, los mismos líderes del Internacional le decían a Abel, marica, pon a Vargas? O sea, ¿cómo hiciste para conquistar a los líderes del equipo con un entrenador que contigo tenía choques? A ver, Abel se me convirtió a mí en un reto total. El primer día que yo llego a Internacional, recuerdo que estaba en el gimnasio haciendo mi precalentamiento antes de salir al entrenamiento. Y estoy yo en el gimnasio ahí haciendo algo de pesas. Cuando llega Abel, a mí no me lo habían presentado y llegó ahí a donde yo estaba y vino y me saludó. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y yo, ¿qué tal, profe? ¿Cómo va? ¿Usted cómo es que se llama? Me dijo así. Y yo, "Mm". Y yo, Fabián Vargas. Ah, ¿y usted de qué juega? Y yo, de volante. Y me dijo, media. Y yo, sí, de volante. Y, ya, y me dijo, eu tenho os dos melhores meias do Brasil. Que eran Edinho y Wellington Montero, que eran muy buenos jugadores y eran los hijos de él. Y me dice así, entonces yo le respondo, pues yo creo que soy mejor que ellos y por eso me habrán traído. Y el tipo dijo, bueno, y salió y se fue. Entonces ese recibimiento para mí fue, pero, o sea, ¿cómo va? Yo venía de Boca, viene uno
con un ego, claro, y era un estatus alto, y yo dije, este tipo me bajó la caña de una, entonces te digo que se me convirtió en un reto porque en ese momento dije, le voy a demostrar a este tipo que yo soy mejor que los que tiene. Resulta que el tipo me estaba probando. Yo esto me vine a enterar mucho tiempo después cuando ya no estaba en el equipo. En el equipo había un jugador que había estado conmigo en box, Yarley. Pero Yarley. entonces resulta que Yarley me cuenta, Abel viene a mí y me pregunta que cómo era yo desde la parte deportiva, que él ya me conocía, pero también desde la parte personal. Entonces llega y le dice, ese tipo es de mucho carácter, es muy fuerte, es un volante que nos va a ayudar muchísimo porque tiene unos huevos muy bien puestos, porque nos va a dar algo complementario en el medio campo. Y que el tipo salió del gimnasio a decirle a Yarley, tienes toda la razón, qué carácter que tiene este muchacho. Claro, él fue a probarme a ver yo como si me amilanaba ante lo que él me había propuesto en ese momento, pero fue duro, o sea, fue duro porque yo no me enteré nunca de esto, entonces yo ya sentí que había entrado mal, que un tipo que ni conocía supuestamente mi nombre, yo dije, ¿a qué me trajo? Y entonces me tocó empezar a trabajar. Esa final fue algo que nunca se lo pregunté a él, pero que sería bueno saberlo porque creo que cuando yo doy charlas y hablo desde la planificación estratégica, este tipo tenía todo muy bien planificado. Ese cambio, él ya lo tenía hecho antes de jugar. Antes de empezar el partido, él me dice, Fabián, no vas a iniciar, pero a los 30 minutos necesito que empieces a calentar porque en el segundo tiempo vas a entrar. Y eso me sorprendió de un líder, de un técnico que ya tuviera un cambio hecho antes de empezar el partido. Me imagino que él, dentro de lo que había visualizado dentro del partido o los miles de partidos que ya se había jugado en su cabeza, sentía que yo tenía que entrar en el segundo tiempo, pero, o sea, es raro porque que te lo anticipen, nunca me pasó en mi carrera. Generalmente los técnicos sí piensan determinados cambios que pueden llegar a pasar, pero depende del contexto y de lo que vaya pasando en el partido. Y se le dio, porque el partido se dio como él se lo imaginaba, pues, el gol fue al final. Y también fue por otro cambio que hizo de Gavirú, que lo odiaban, pero lo odiaban con todo, la gente odiaba a ese Gavirú era la muchacho, octava opción de pero todo. todo, o sea, la gente no podía entender que fuera a jugar. ¿Y qué pasa? Ahí otro de los líderes, bueno, Yarley me conocía, ya habíamos jugado, pues habíamos estado en la Intercontinental que le habíamos ganado al Milan. Estaba Fernandao, que era otro de los líderes, y ellos me veían en los entrenamientos. De hecho, el día previo a ese partido con Barcelona, con el equipo suplente les dimos un baile terrible que generó muchísima duda en el equipo, porque Barcelona le había ganado a la América de México 4-0 caminando, Ronaldinho hacía pases con la espalda, con la cola. Messi, Ronaldinho, Messi Eto'o. todavía, Messi todavía no estaba, ¿No estaba? estaba Deco. Deco. Ok, estaba Deco, Deco. Xavi ya estaba, Gudjonsen, Iniesta, Xavi de Gudjonsen, reserva, sí. pero era un equipo. Puyol, Valdés. Estaba Valdés, no, tenían un equipazo, era una banda. Ellos venían de ganarlo todo en Europa, y creo que habernos unido y tener esos líderes fue importantísimo. Ese día yo me ¿Por qué acuerdo, conquistaste esos líderes del Internacional? yo creo que por mi carácter, por la manera en cómo yo me trabajaba. El brasilero suele ser de mucho folclore. De hecho, mi primer partido jugamos en Florianópolis y perdimos. Y yo llego al vestuario y para mí empatar ya era demoledor. O sea, yo sentía la derrota y cuando no ganabas. Y llego al vestuario y estaban en batucada todos. Pa, 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 tu, 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 bailando samba todos, ta, ta, ta. Y yo no lo podía creer, y yo sentado y yo decía, pero yo sí, yo creo que me peleaba con alguno. Y viene Yarley y se me sienta, Fabi, tranquilo, vas a conocer, esta es una cultura distinta a la Argentina.
Y luego viene otro y me dice, hey, gringo, tranquilo, tranquilo, gringo, el domingo tenemos otra partida, no pasa nada. Y, y yo no podía entender eso, o sea, me había criado en otro contexto donde queríamos ganarlo absolutamente todo. O sea, llegué a equipos ganadores en América de Cali, solo servía ganar. Y no le estoy diciendo a la gente que es que en la vida solo sirve ganar, pero a nivel competitivo, cuando quieres estar arriba, tienes que comportarte así, tienes que vivir como un ganador. Y entonces para mí eso, el sentir ya que cuando no se consigue algo ya te duele y ese sentimiento es lo que hace que trabajes más duro para no volver a sentirte así frustrado y fue un choque cultural porque los brasileños vivían así. Y es también bonito porque dicen, tenemos otra oportunidad, no nos vamos a amargar, pero yo no lo sentía así. O sea, la verdad, yo prefería que la gente sintiera la derrota porque eso te llevaba a seguir buscando y a no quedarte ahí simplemente en que fue un partido más y no pasa nada. Pero ese choque cultural fue duro porque los del sur, que es la región donde está Internacional, Río Grande que del es Porto Sur, Alegre, Río Grande do Sul, Santa Catarina. exacto, tienen una influencia más de Argentina, Gaúchos. exactamente, más gaucha, pero la gran mayoría eran del norte, entonces era fiesta, no pasa nada, volvemos a jugar en 3 días, en 4 días, y fue un choque, pero creo que eso hizo que esos líderes se dieran cuenta de la capacidad que yo tenía y lo que le podía aportar al grupo, entonces me acogieron rápidamente y por eso ellos también querían que yo estuviera acompañándolos. De las 3 finales que jugaste Intercontinental, pucha, jugó 3, manica. Fueron en Japón todas, ¿no? Ujú. Jugaste con Boca contra Milan, Boca contra, Contra Milan. bueno, Lo que pasa es que ahí y ya fue otro formato. otro El formato. primero fue Intercontinental y las otras dos fueron mundiales de club. 2 contra Milan Sí, y una que fue Internacional Barcelona. sí. De las 3 finales, ¿cuál para ti era el equipo más preparado para ganar la final? No, yo creo que el de Boca estaba mucho más preparado. El que ganó. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque la mentalidad de esta gente era brutal. O sea, si algo yo aprendí de esa gente es que iban por todo. Esa gente no le importaba el dinero, a ellos lo único que les importaba era la gloria. Esa palabra para mí se convirtió en la meta siempre, la gloria, hacer historia. Y los grandes líderes que yo tuve, eso era lo que se buscaba. O sea, cuando conseguir la gloria era conseguir absolutamente todo lo que venía detrás de ella. Y hacer historia la hacen pocos. O sea, quedar en la historia uno en ese momento como que no lo entendía, pero es algo que es para toda la vida, no te lo va a borrar absolutamente nadie. Y ese grupo yo tenía, o sea, los líderes de ese grupo eran jugadores que ya habían estado en selección, muchos de Nombres, ellos nombres, nombres. mundialistas, te estoy diciendo de Guillermo Barros Esqueloto, Martín Palermo, Diego Caña, Cassini, el Flaco Schiavi, el Negro Ibarra, eh, Sebastián Bataglia, o sea, jugadores que ya tenían una carrera muy fuerte y los tipos iban, o sea, iban por todo. Y eso a mí me encantó porque fue la manera de sentir y de vivir siempre mi profesión y la vida. Entonces creo que ese equipo mentalmente estaba mucho más preparado. O sea, ellos antes de empezar ya se sentían ganadores. En cambio, con Internacional les contaba que antes del partido el equipo se sentía perdedor. O sea, había un ambiente donde se sentía que nos iban a pasar por encima. Tocó hacer una reunión donde nos fortalecimos y empezamos a encontrar las cosas positivas que podían hacer que superáramos a un Barcelona que estaba plagado de figuras, pero ellos no tenían algo que nosotros sí, era ese deseo de seguir ganando, de quedar en la historia. Ellos de pronto ya lo habían hecho, ya lo habían conseguido y ahí nosotros podíamos superarlos. Imagínate que hasta el uniforme cambiamos. Si te das cuenta, el uniforme que nosotros utilizamos en esa final fue el blanco, que era el segundo uniforme.
¿Sabes cuál era la connotación para nosotros? Que ellos sintieran que estaban jugando contra el Real Madrid, que estaban jugando un clásico. Y que nosotros llegáramos al nivel de sentirnos que competíamos como si tuviéramos el escudo de su máximo rival en ese momento. Son cosas que la gente dice, bueno, esto es una bobada, ¿esto qué va a servir? Pero en ese momento a nosotros nos llevaba a un nivel de motivación que era sentirnos poderosos y que los podíamos vencer. Pero fue un trabajo que tocó hacer de convencimiento previo a ese final porque no se veía, no pintaba bien la cosa el día anterior a ese partido. Boca representó ser el grande de Sudamérica muchos años. Hoy Boca no es el mismo. ¿Qué le ha pasado a Boca? Te digo que para los que estuvimos en esa época es muy duro ver lo que pasa con Boca en este momento porque es como que uno no lo puede creer. Pero yo siento que se perdió la mística y la mentalidad de la cual les hablaba, de ser ganador, de ser campeones. De hecho, hace un par de años yo voy a Argentina, no sé, 5 años, y me pide, estaba ahora Camonte dirigiendo, no sé si era la reserva o una quinta categoría, y me piden con unos directivos ir al nuevo predio de Boca, que no sé si eso los haya perjudicado tanta comodidad que tienen ahora, y querían que les diera una charla sobre lo que significaba la historia de Boca, llevar ese escudo en el pecho, porque la estaban perdiendo desde las inferiores, de lo que era Boca y de lo que tenía que hacer uno como jugador para representar ese equipo, y era una preocupación que tenía, y de hecho les hice la charla a esos jugadores para que entendieran un poco en dónde estaban. Eh, Siento que ahora Boca ya no tiene la capacidad de contratar los mismos jugadores de antes. De pronto porque el mercado cambió y ya el jugador quiere, o es mucho más fácil salir o pues el sueño de uno de futbolista es ir a Europa o ir al extranjero donde puedes ganar económicamente, estar mucho mejor. Y siento que Boca empezó a perder esa mística. Empezando desde los técnicos que se empezaron a llevar técnicos que de pronto no tenían la capacidad suficiente para asumir un reto y una presión tan alta como la que es estar en el banco de Boca. Y también pasaron muchos jugadores que uno muchas veces decía, ¿cómo llegó hasta acá? ¿Cómo lo escogieron? No sé si esa escogencia, si cambiaron los criterios para hacer el análisis, el scouting de qué tipo de jugador tiene que llegar a Boca, que baje el margen pues sí, no, que ese margen de que se puedan equivocar sea el mínimo, y no ha encontrado tampoco una idea y un estilo de juego. Creo que el mayor problema es eso, que si preguntas por los técnicos que han pasado o a qué juega Boca, nadie te puede escribir. Porque en la época nuestra y en esa época que hablas ganadora, te dices a qué jugaba ese Boca, tienes muy claro, era un Boca que era lo primero, era aguerrido, era un equipo que era guerrero, que era fuerte, que era sólido, y todos corrían, todos metían. Desde ahí ya tenías una idea de juego clara, que puede gustar o puede no gustar a muchos, eso ya es subjetivo, pero había una claridad de lo que ibas a encontrarte con ese equipo. Después tenía jugadores que hacían diferencia, le daban calidad al equipo y te pasaban por encima en el minuto 0 o en el 90, pero te pasaba por encima. Y Boca creo que en eso hace rato no encuentra una identidad. Hay un jugador que es especial. Cuando fuimos en 2012 a ver un Flu Boca. El que ganamos Wellington y Deco. Y Deco hizo Estábamos gol en la Bombonera. 2-1 ganamos. Fuimos de Hinchas, hinchas. Y estamos en un restaurante, fuimos una semana a viajar, fue la primera vez que fuimos a Buenos Aires, y nos encontramos a Palermo, y sacamos una foto, tengo una foto con Palermo, súper chévere. Palermo, para mí, es un jugador raro,
Era un jugador raro, porque Es un siempre va a ser. Fred, cara, es igual a Sí, Fred. porque Palermo tiene esa historia de los penales, esos 3 penales. Palermo es un gran goleador. Tú estuviste muy cerca de Palermo. ¿Quién es Palermo? Porque Palermo, voy a decir yo, que falta de respeto, pero para mí nunca fue un crack, ¿sí? No era un crack. Ojo, Es igual que ¿quién Fred, soy yo es para la decir que misma- Palermo no es un crack? Pero estoy hablando como hincha, ¿sí? No era un crack porque para mí no era un jugador habilidoso, No. no era un delantero que me llenaba los ojos, pero el man anotaba goles de todas las formas. ¿Quién era Palermo, tú que lo tuviste tan cerca? A ver, Martín, primero que todo, es un ser humano espectacular. Creo que eso define mucho de lo que fue después como profesional, porque de pronto no era crack subjetivamente para un gusto tuyo de la ductibilidad con la pelota, pero para hacer goles, o sea, si lo mides con eso, era una cosa impresionante. Maki. El tipo, mucha gente tenía esa percepción. De pronto por su altura se veía como descoordinado y sus movimientos no se veían con esa fluidez que pudieran decir que fueran agradables a la vista. Pero yo que lo tenía en ese día a día, el tipo tenía una técnica impresionante. Con las dos piernas. Con las dos piernas. Él es zurdo, pero manejaba muy bien las dos piernas. Quitarle la pelota a él era muy difícil, primero por su biotipo, porque era grandote, pero porque sabía cubrir la pelota, sabía pisarla, o sea, técnicamente era muy bueno, podía dar esa percepción que no fuera el más habilidoso, pero técnicamente era un tipo muy bien dotado. Después, eso creo que son habilidades que por eso ellos se terminan convirtiendo en lo que son, que poca gente, que pocas personas lo pueden tener, y es saberse ubicar en el área. Porque usted dice, no, tan chiripazo como le cayó la pelota, pero si te pasa una vez, pues es suerte y es chiripa. Pero si te pasan 300 veces, es porque saben en dónde se tienen que ubicar y dónde va a caer la pelota. Era impresionante porque era un líder futbolístico, un líder espiritual. El tipo era de los primeros que llegaba al entrenamiento, y por eso te hablaba de lo que le enseñan a ellos, a los más jóvenes. Era de los primeros que llegaba a fortalecer su rodilla porque había tenido problemas de cruzado, operaciones, hacer el gimnasio. De pronto en los trabajos, ya desde la parte física no le daba, pero lo hacía, lo veía uno que lo hacía al 100%, terminaba el entrenamiento y otra vez estaba trabajándose, entrenando. Entonces creo que un profesional 24/7, y dentro de la cancha, cuando la cosa se complicaba en los partidos, ¿qué hacíamos nosotros? Levantar la cabeza, mirar dónde estaba Palermo y tíresela allá, que el tipo resolvía. Nosotros sabíamos que él nos iba a resolver el partido, que él nos iba a dar los 3 puntos. Entonces, para cualquier equipo tener un gigante como eso es importantísimo, porque mira, te da esa sensación de que por más difícil que esté la situación, él te la va a resolver, que va a encontrar cómo hacerlo. Pero yo te digo una cosa, esa percepción para mí era rara, porque la capacidad que tenía ese tipo es brutal. O sea, con la cabeza ni te digo. O sea, era como si tuviera, por eso te digo, llegó a hacer un gol de cabeza no sé, 50 metros. De 50 metros, un gol de cabeza. Yo creo que deben haber muy pocos goles en el mundo que hayan sido de cabeza desde tanta distancia. Fabián, ¿cuál fue la tarjeta roja que más te dolió? Yo creo que hubo dos que me dolieron mucho. Una fue en la semifinal de Copa Libertadores del 2004, jugando contra River. Yo estaba jugando un partidazo y estaba siendo una de las figuras de ese partido. Y empezando el segundo tiempo, Clemente Rodríguez sale jugando, no me da la pelota, la pierde y quedo yo pasado, que eso suele pasar cuando no le entregan a uno de volante el balón. Y Lucho González recupera la pelota, y Lucho tenía una pegada excelente.
y me toca hacerle una falta táctica. Medio lo agarro así para pararlo y ya, y Baldassi vino y me sacó la otra amarilla, yo ya tenía amarilla y me expulsó. Imagínate dejar el equipo con 10 jugando contra tu máximo rival en una semifinal de Copa Libertadores. Sufrí muchísimo esos 45 minutos, aparte me expulsaron como a los 5 minutos del segundo tiempo. Sufrí muchísimo, yo sentía en el vestuario, porque me tocó verlo en un televisor en el vestuario con los utileros, que me tocaba irme de Argentina, donde perdiéramos, porque no me iban a perdonar y me iban a echar la culpa. Entonces sufrí muchísimo ese día. Terminamos clasificando por penales, porque Carlitos hace el gol, que lo expulsan también cuando hace la gallina. Y, y Nasuti, ya la gente se había ido del estadio, faltaba un minuto, nos empató y tocó definir desde el punto penal y terminamos clasificando, pero ese día sufrí muchísimo. Y la otra fue jugando, para jugar ese Mundial de Clubes contra Milan, el segundo allá en Japón. Me expulsan en el partido de la semifinal. Yo también estaba volando ese día y fui a un balón dividido y lo alcancé a chocar al tipo no sé, creo que estaba demasiado revolucionado ese día y me perdí ese partido, y siento que el equipo se resintió mucho. De hecho, Russo lo sintió y me lo dijo en algún momento, que de pronto, estando todos completos, habría sido una final distinta, pero fueron de esas rojas que uno dice, carajo, si pudiera retroceder el tiempo, no iría con la misma intensidad a esas jugadas, porque sufrí mucho. Selección Colombia, ¿no? Otro capítulo en tu vida. Tuviste una generación donde el mundial fue muy esquivo, ¿no? Jugaron mundial, toda esa generación no pudo estar en un mundial, Por los uruguayos, ¿no? pero al mismo tiempo, O sea, pero por goles, marica, por medio punto. también. Era ridículo. Pero eso fue por nosotros, porque no debimos llegar a esa instancia. Pero ¿cómo viven ustedes eso? Porque todos sabemos que al final ese partido estuvo arreglado en ese momento, porque pues los dos pasaban, pues se quedan así. ¿Ustedes cómo vivieron ese momento? Estuvieron a un gol de estar en el mundial. Fue una época bonita, pero a la vez dura, porque cuando iniciamos ese proceso, estaba ya los jugadores que habían ido a otros mundiales. El último fue el de Francia 98, que ya estaban de salida. Entonces te estoy hablando de Oscar Córdoba, de Faustino, de Aristizábal, que ya estaban como en sus últimos momentos o sea, de máximo nivel. Y viene la Copa América de ese 2001, que fue un mix donde estaba Miguel Calero, estaba Oscar Córdoba, estaba de los más grandes, estoy hablando bueno, estaba Aristizábal, que ¿Estaba Iván Ramiro? No, todavía. pero Iván Ramiro era jovencito. Jovencito. Todavía. Iván había estado en ese Mundial de Francia, que no sé cómo no lo metieron, terminaron metiendo al Chaka de titular. Él no jugó, pero ya era de los de experiencia. O sea, era jovencito, pero era de los de experiencia. Venía ya Mario Yepes, que era ahí el siguiente líder. Entonces, fueron líderes importantísimos estos jugadores, porque hablando de la gloria y de entrar en la historia, nosotros somos campeones en el 2001, el único título que tiene la Selección Colombia Mayores. Y el mensaje fue ese, desde un inicio fue: vamos a quedar en la historia. O sea, vamos a mostrar que sí se puede ser campeón y que este grupo lo va a hacer. Entonces, somos campeones de esa Copa América en el 2001, y ahí mismo inicia las eliminatorias, y Pacho cambia el grupo que había sido campeón de Copa América, lo cambia. A mí me mandó a tribuna en esas primeras fechas, que creo que fue contra Perú y no sé el otro, que se perdió de hecho acá en Bogotá. Pacho duró las primeras 2 jornadas,
que se hizo un punto de 12 y, y ahí se hizo muy difícil porque fue ese cambio generacional donde nunca se encontró una base de la selección, entonces todos los partidos se hacían, eran cambios y cambios y aparte de eso, en esa época eran pocos los jugadores que estaban en el extranjero. No es como ahora que no llaman a nadie del rentado colombiano, sino que casi todos veníamos de acá, de los equipos de Colombia, entonces eso lo hacía más difícil y ese cambio generacional fue duro y fue complejo para nosotros porque a pesar de los problemas que había, o sea, no teníamos ni siquiera canchas donde entrenar. Yo les digo a ustedes, muchas veces nosotros estábamos en el hotel en Barranquilla, sentados ahí al lado del bus, esperando a que encontraran una cancha que prestaran una cancha donde se pudiera entrenar. Una selección mayores. No estoy diciendo que eso fue la excusa o que por eso no llegamos, pero hace parte de demostrar que era una época donde se trabajaba prácticamente con las uñas. O sea, un equipo a nivel profesional no puede tener esas carencias a nivel de infraestructura. Cosas que fueron cambiando con el tiempo y que cambiaron para bien y ahora ves toda una, exactamente, una estructura totalmente montada para equipos de élite y todo eso hizo muy difícil para los técnicos, para los equipos poder acoplarse tantos cambios, no habían jugadores consolidados, no teníamos un goleador en ese momento porque si te das cuenta, la defensa de nosotros en las dos o en esas 3 eliminatorias fuimos la defensa con menos goles concebidos, pero éramos los que menos goles también hacíamos. Entonces, bueno, fue una combinación de una cantidad de cosas. Especialmente yo creo que fue ese cambio generacional que es dificilísimo Sí. para todas las selecciones. Si se dan cuenta ustedes en Brasil, siento que Estamos llevan un par de años 24. llevan en ese Tratando y no hemos tratarlo de encontrado. encontrar y no han podido. Y Colombia se demoró 3 generaciones o 3 mundiales en lograrlo. A Chile le pasó también Le está pasando. le está pasando a Paraguay. O sea, todos, claro, se arma un equipo que te dura 3, 4 eliminatorias y de ahí viene ese gran problema en encontrar una nueva generación que pueda brillar. Lamentablemente para nosotros nos tocó esa época y nos quedamos sin esa posibilidad de ir a un mundial. ¿Cómo te ha ido con la prensa en general siendo jugador de fútbol? ¿Y qué ha sido Carlos Antonio Vélez en tu vida? En términos generales, bien. Yo siempre fui un jugador que respetó el rol del periodista, porque lo entendía, hacía parte del show. No compartía muchas cosas, especialmente cuando se le falta el respeto al protagonista. De hecho, ahora que estoy en los medios, lo que he buscado es eso. Mostrar que se puede hablar de fútbol sin irrespetar. Creo que eso es fundamental. Cuando estás allá en el campo, no saben el daño que le hacen a un futbolista con unos comentarios ácidos, irrespetuosos, no solo al futbolista, a la familia, a la mamá, al papá, a los hijos que llegan a escuchar o que después los molestan. Es una responsabilidad muy grande cuando tienes un micrófono. Entonces, creo que cuando llego a los medios, empiezo a buscar cambiar muchas cosas, desde el lenguaje, desde la manera como te refieres a un profesional. Porque estuve ahí y sé lo difícil que es recibir esas críticas. Porque si uno dice no tuvo su mejor partido, no fue su mejor presentación, uno como futbolista lo sabe. Y uno hace esa autocrítica cuando termina el partido. Pero cuando ya
te faltan al respeto, eso es distinto. Entonces creo que una de mis misiones ahora estando en los medios es que se puede hablar, se puede hacer el show, se puede llegar a hacer la crítica, pero bajo ese parámetro, el respeto. Y en el canal que nosotros trabajamos, desde un principio, lo que nos dijeron es, o sea, compartían ese mismo sentir, respeto ante los protagonistas y las instituciones. Entonces, creo que mi relación siempre fue muy buena. Creo que también debido a eso, trabajo en los medios ahora. Me vinieron a buscar, no fue que yo vine a pedir trabajo, me vinieron a buscar en el primer proyecto que se hizo acá en Colombia de este canal internacional tan importante como es ESPN. Y eso me tiene muy contento porque podemos mostrar que se pueden hacer shows donde la gente, donde se debata, donde se hagan cosas con altura y la verdad de prepagos yo no hablo. América o Boca Juniors, ¿su corazón es de quién? Mi primer amor fue América de Cali. América para mí desde niño fue el equipo del cual me enamoré. Para mí fue un sueño cumplido cuando me dicen, me acuerdo tanto que estaba en el suroriente, en el barrio San Cristóbal, y me dicen que estaba la posibilidad de irme a jugar a América. Y yo dije, me voy. O sea, yo había gozado y había sufrido por América. O sea, habíamos perdido finales de Libertadores teniéndolo ahí. Yo recuerdo que una de esas fue un 31 de octubre, un día de Halloween donde yo estaba feliz y terminé llorando por esa derrota. Y que me llegue esa posibilidad para mí fue lo máximo, porque yo creo que es el sueño de la mayoría de hinchas, de tener esa posibilidad de ir a defender los colores de tu equipo. Y yo siempre que salía a la cancha salí como un representante de esos hinchas y me entregaba. O sea, yo podía jugar bien, mal, regular, pero algo que no me iba a faltar nunca era la entrega, porque eso era lo que yo quería y lo que yo deseaba de un jugador que estuviera representando los colores de la camisa que yo amaba y creo que por eso el hincha también siempre se identificó con mi fútbol porque se sentían bien representados. Entonces, creo que ese primer amor, eso es único. ¿Qué me pasa con Boca? Que yo voy en el año 98, estábamos haciendo una preparación con un equipo sub-20, una selección sub-20, y voy a la Bombonera por primera vez. Ya estaba jugando Chicho, Oscar y el patrón allá. Y vamos a ver, creo que era un partido contra Talleres, pues que no era el gran partido, pero lo que viví ese día en la Bombonera fue maravilloso. O sea, yo nunca había vivido eso en un estadio. Y yo ese día, o sea, lo dije, que yo algún día tenía que jugar en ese equipo, que tenía que llegar a Boca. Yo desde ese día también me enamoré de Boca por lo que sentí, por lo que viví. Ya uno le hacía fuerza de por sí porque habían compatriotas, pero lo que yo viví ese día en la Bombonera, eso fue mágico y lo declaré, lo declaré. De hecho, tengo un periódico que guardo donde me preguntan dónde quería jugar y lo dije contundente en Boca Juniors. Tengo ese recorte porque para mí fue maravilloso lo que viví y tener después esa posibilidad, imagínate, ir a dos equipos de los que yo soñaba estar, eso es único. También estuviste en Millonarios, pero no se pudo dar. Estuviste con Lillo, ¿cierto? Sí, Juanma. Bueno, me gustaría saber qué piensas de Lillo primero, un personaje del mundo del fútbol diferente que estuvo en Colombia, que hoy es la mano de Guardiola, la mano derecha, la mano izquierda, lo es todo, está aquí en Guardiola y hace muchos años. Y tuviste la posibilidad de estar tan cerca de él, un hombre que sabe de fútbol, pero no se le dio la cosa.
¿Y por qué no pudieron? Tú que ganaste todo en todos lados, ¿por qué en Millonarios no? A ver, Juanma para mí es un maestro. Es aprendizaje puro estar con ese señor, es maravilloso. Uno como futbolista tiene un ego bastante grande. Y cuando te encuentras a este personaje, te hace ver un mundo de posibilidades que creías que no existían. Y si hablas con cualquier futbolista que haya estado con él, yo tuve compañeros que lo agarraron cuando tenían 37, 38 años. Y me decían, Fabi, yo pensé que ya lo había aprendido todo en el fútbol y que lo había vivido todo hasta que me encontré a este señor, a este tipo que vino con un mar de posibilidades y me enseñó una cantidad de cosas y me abrió un mundo totalmente distinto y aprendo todos los días y me voy de acá y me voy a escribir la nueva estrategia que montó, la nueva jugada de pelota para una cantidad de cosas. Es maravilloso. Estar con él para uno como futbolista es maravilloso porque te ayuda a crecer, a seguir aprendiendo, a mostrarte que se puede seguir aprendiendo a pesar que creas que ya lo sabías todo. Y creo que fue desaprovechado acá en Colombia. Ya desde que llegó con muchas críticas y vinieron acabándolo. Me parece que le habría podido ayudar muchísimo más al fútbol colombiano en general. Me, Me gusta que hay muchos técnicos que quedaron con el número de él y todavía lo llaman y conversan con él y siguen en ese crecimiento, en ese aprendizaje con él, porque es maravilloso todo lo que puede llegar a generar en un equipo de maneras distintas, de maneras de ver y de hacer las cosas distintas a lo que se ha hecho pues, como costumbre en muchos años de historia del fútbol colombiano. ¿Por qué no se pudo? Con Millonarios estuvimos muy cerca, jugamos 2 semifinales, donde las perdimos por penales, pero creo que fue un choque ahí porque yo les hablaba de esos equipos ganadores donde yo estuve y, y cuando tocó disputar ese momento que es álgido, es un momento que no es fácil de manejar y de mucha presión, que es cobrar desde el tiro penal, no es para cualquiera, es de verdad que es bastante complejo. Explicarlo con palabras es difícil, pero cuando te paras ahí es, es, es muy duro y, y terminamos perdiendo por pequeños detalles que es manejar esa ansiedad o lo que puede generar a nivel de depresión. Entonces, me parece que a nivel mental faltó una mejor preparación para ese momento. Tuvimos compañeros que no querían patear, compañeros que pidieron cambio antes de que llegara ese momento para no tener que enfrentarse a tener que patear, compañeros que estaban llorando ahí o sea, cuando estábamos en la mitad porque ya sabían que les iba a tocar ir a patear. Entonces, me parece que fue más desde ese punto emocional de haberlo sabido manejar mejor. Creo que faltó también dentro del staff en ese momento tener una persona que hubiera podido trabajar al grupo para esos momentos de presión. La gente sigue incrédula ante algo que venimos diciendo hace mucho, que nosotros jugamos es con la cabeza, que las piernas para nosotros son una herramienta. Y dicen, pero este tipo, ¿cómo va a salir con esa bobada o va a decir eso? Es así. O sea, si nosotros no estamos bien de la cabeza, si nuestros pensamientos no están bien, las órdenes que le van a dar a las herramientas van a ser totalmente erradas y no va a salir. Entonces, cada vez, si te das cuenta, toma más importancia ese grupo donde se trabajan las emociones, donde se trabaja la parte mental. Y creo que en ese momento hizo falta tener esa posibilidad.
yo les cuento algo de lo que genera los penales. Uno veía, o en muchos equipos, la gente pateaba penales todo el tiempo, cuando terminaba la práctica. Y veías, los metían a un ángulo, eso, mejor dicho, no les agarraban uno. Y yo estaba con Lunari y le digo, profe, le voy a mostrar algo de lo que genera la presión en un futbolista. Y me acerqué al grupo y les dije, muchachos, vamos a meter 10.000 pesos cada uno y vamos a seguir cobrando penales y pues el que los haga todos se gana, no sé, éramos 15, 20, se iban a ganar 200.000 pesos. Y todo listo, dale. 10.000 pesos condicionó el pateo de todos esos que estaban metiéndolo a un ángulo. O sea, imagínate ya meterle un condicionante en la presión que generó. Yo solo le quería mostrar a Lunari lo que generaba. Claro, cuando pateas sin muñequitos y eso, es muy fácil, pero ya cuando se está jugando por algo, es totalmente distinto. Entonces creo que en ese momento faltó esa preparación mental para haber podido tener mejores resultados, porque fueron 2 series que perdimos por penales, una con Junior y otra con el Cali. Y, y bueno, lamentablemente no se pudo ganar. Me dolió porque lo que me encontré con Millonarios a nivel de hinchada fue espectacular. Una hinchada presente siempre en todo momento, y me hubiera encantado haber levantado un título, pero son cosas que pasan en el fútbol, en la vida, que muchas veces que no puedes controlar, y más estando tan cerca, porque nosotros estábamos seguros que si llegábamos a esas finales, era difícil que nos quitaran esos títulos. Fabián, uno, pues seguramente vas a decir que son tus mayores golazos, son tus 2 hijas, ¿cierto? Ellas están con la vena artística, una se va para Madrid a estudiar. eh, esa vida personal tuya, tus 2 hijas con la vena artística, ¿qué son para ti? ¿Qué esta etapa de tu vida? Que ya están grandes. Mis princesas lo son todo en mi vida. Son mi mayor motivación. Eh, Creo que dentro de lo que yo hice en la vida fue tratar de planificar muy bien todo, y planifiqué hasta mis hijas. Planificamos que su nacimiento cayera en momentos en donde yo pudiera estar con mi esposa y estar ahí en ese instante. Yo creo que es algo que uno como ser humano, y especialmente uno como padre, que no tiene esa conexión que tiene la madre desde que está en la gestación, no se puede uno perder. Y yo veía muchos compañeros míos que conocían a sus hijos por una foto, porque estaban jugando, estábamos viajando y no podían estar con sus esposas, y yo no quería eso. Camila nació en diciembre. De hecho, nació un 21 de diciembre, cuando ganamos ese Mundial de Clubes. Nosotros ganamos el Mundial de Clubes un 17 de diciembre del 2006, y yo lo único que le decía a mi esposa, ya había cámara en esa época, y le decía y le hablaba a la barriga, por favor, espérame, por favor, espérame. O sea, fueron 3 días sin dormir, porque nosotros viajamos de Tokio a Porto Alegre, que yo tenía que ir por las cosas. No pude ni celebrar con el equipo ese título, porque yo llegué a Porto Alegre, de ahí tenía que irme a Sao Paulo a hacer la noche, porque el vuelo salía temprano, llegar acá a Colombia. Yo llego a Colombia el 20 de diciembre a las 12 de la noche, llego a Cali, y mi esposa empezó trabajo de parto a las 4 de la mañana. La niña de verdad me estaba esperando. Entonces planifiqué. Luciana nació en julio, que es otra época de vacaciones, porque lo planificamos así, porque para mí es lo más importante de la vida. Sexo solo 9 meses antes de diciembre y de junio. Prácticamente, o sea, ese sexo que fue para concebir Tal fue cual, ahí. hecho, planificado de esa forma, para poder
tener esa posibilidad de estar en... Es que perderse eso, yo creo que eso no lo puede hacer uno en la vida. O sea, yo no cambio absolutamente nada en la vida por esos dos momentos únicos, porque para mí pues, es lo más lindo que puede tener uno como ser humano, verlas salir, verlas nacer, verlas llorar por primera vez. Entonces, son mi todo, no es fácil, nosotros las hemos criado para que vuelen, pero ahora que dices que mi hija en 6 meses ya no, duro, pero, pero las hemos criado para eso, para que vuelen, para que vayan detrás de sus sueños. Yo tuve unos padres que me dejaron volar a mí, a los 16 años salí de mi hogar detrás de mi sueño y me fue muy bien y yo quiero que ellas hagan lo mismo. ¿Estás listo para la síndrome del nido vacío? En este momento te puedo decir que sí, que nos hemos preparado para, o sea, preparamos a nuestras hijas en todo sentido para que puedan volar solas y puedan irse y tener esa fortaleza para hacerlo. Lo que pasa es que como yo lo viví y sé lo duro que es irte de tu casa a los 16 años, dejar a tus papás, dejar tu hogar, llegar a una cultura distinta, enfrentarte a una cantidad de cosas solo, es duro, pero quiero que vivan eso porque para mí fue la posibilidad de madurar, de crecer, de valorar todo lo que yo tenía en mi hogar, lo que me habían dado mis padres. Entonces creo que es importante que ellos lo puedan vivir, que puedan sentir, que sepan cómo es el mundo real, que de pronto viven en una burbuja. Uno, cuando ha vivido ese tipo de cosas, uno no quiere que sus hijos de pronto lo vivan. Y creo que es un gran error. Sí. Porque los cohibes de ese aprendizaje que tuviste, que te hicieron fuerte, que te hicieron ser exitoso, conseguir tus objetivos. Entonces quiero que ellas lo vivan. Vamos a ver cómo le va. Me encanta que ella está decidida, que lo tiene muy claro desde hace mucho tiempo. Yo le digo, eso me parece espectacular, porque si algo yo tenía claro en la vida, que quería jugar fútbol, pero era una época difícil y era difícil llegar. Y yo le cuento a ella una anécdota de que yo ni siquiera sabía qué quería hacer en mi vida. Yo me presento a la Nacional y estábamos en la fila para entregar el formulario de la carrera en la que se iba a inscribir uno, y estaba con mis amigos y mis amigos estudiamos, ¿no? Estudiamos administración de empresas, que eso te da posibilidades, sí, administración con pero administración tiene mucho matemática, tiene álgebra lineal, no sé qué, no, nosotros dibujamos bien, no metamos a diseño gráfico. Entonces sí, diseño gráfico, un chapi, y diseño gráfico, y no, me terminé inscribiendo a diseño gráfico, que no sé por qué, o sea, me gustaba el dibujo, pero era porque no sabíamos qué queríamos hacer de la vida. O sea, yo tenía 16 años, me encantaba el fútbol y sabía que quería jugar fútbol, pero todavía no había llegado a una posibilidad de jugar acá en Millonarios o Santa Fe. Era muy difícil. Entonces, me encanta que mi hija tenga muy claro que, o sea, hace muchos años nos dijo, esto es lo que quiero hacer y me quiero ir por ahí. Bueno, la vamos a apoyar. La otra, Chiqui, todavía le falta mucho, pero también le encanta el dibujo, dibuja espectacular, las cosas manuales. Entonces vamos a ver. Lo único que quiero es que sean felices y que vayan detrás de sus sueños, y las apoyaré para que Bueno, qué charla tan deliciosa, Sí, Fabi. maravilloso. Estás para volver muchas veces más. Sabíamos que iba a ser así. Un fichaje bravo. Fichaje. Suelo hablar mucho, entonces les quito las preguntas. Este fichaje, Fabi, vamos a si se puede. No, Juaco, estoy en Francia. Fabi, vamos a si se puede. Juaco, estoy en tal. Fichaje, Estoy en bravo. Mykonos, estoy en Palma de Mallorca. Estuvo luchado, pero qué delicia esta charla. Qué bacano tener a un ganador, a un ser espectacular aquí. ¿Estás preparado para ser técnico? ¿Quisieras, rapidito, antes de cerrar? Me gradué. Sí, técnico graduado, tengo licencia pro. Me encanta, creo que puedo aportar muchísimo
tengo la confianza que puedo llegar a hacer cosas importantes con un equipo. Una cosa es lo que uno siente, otra en la práctica es mucho más difícil, mucho más complejo con lo que te encuentras. Pero sí me gustaría, de hecho, me preparé por eso, porque creo que tengo cosas para aportar al fútbol desde otra posición y especialmente ahí en la liga. Si se puede, Cast, es lo que se puede, ¿no? Esos sueños que uno quiere cumplir y puede porque va a luchar por ellos. ¿Qué sí se puede para Fabián Vargas en este futuro cercano de la vida? Bueno, si se puede, si se puede llegar a ser técnico profesional, técnico ganador. La mentalidad la tengo toda y la preparación también la tengo. Tengo hasta mi cuerpo técnico armado, estudiamos, nos preparamos regularmente pensando en lo que podemos llegar a hacer. Veremos qué para el destino, pero creo que podríamos hacer un gran trabajo y ser unos técnicos exitosos con ese grupo maravilloso que ya tengo. ¿Hay nombres de ese grupo? Joaquín Brasil. Empezamos juntos. Uno es director deportivo de la academia nuestra que tengo junto a Kylian Viescas. Es un tipo, es una eminencia, o sea, está a un nivel superlativo de cualquier técnico acá en Colombia a nivel de metodología de entrenamiento. Y otro es, también nos fuimos juntos para Cali. Llevamos muchos años, es otro hermano de la vida. Kylian no está incluido ahí porque él va más por la parte dirigencial, pero puede llegar a ser el presidente o otra desde la parte administrativa. Pero es un grupo que tenemos una mentalidad distinta y que nuestras carreras fueron hechas gracias a una formación diferente que tuvimos. Maravilloso. Bueno, voy a pedir el abrazo. Fabián, siempre doy un abrazo, pido al final. Antes del abrazo, no se olviden de suscribir al canal. Somos más de 86,000. Va creciendo. ¡Vamos bien, marica! Va creciendo. Sí, suscríbanse al canal en YouTube. Estamos en TikTok, en Instagram. Y tuvimos al hombre que estoy seguro que en nuestras vidas nunca seremos campeón mundial interclubes, pero podemos darle un abrazo a un bicampeón mundial interclubes. Fabi, gracias. Fabián, muchas gracias por haber venido. De nada. Pô, cara, muito obrigado. Você não falou português. Eu tenho que lembrar. Esqueci muito. Si se podcast con Fabián Vargas, compartan. Abrazo. Muchas cosas. Si se podcast cree en el poder del potencial humano. Otra cosa nueva, otro sueño nuevo. Gracias, Si se podcast. Compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños. Una parte importante del arte, crear mundos. Nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos. Únase a nosotros en este viaje. Creemos una comunidad de soñadores y hacedores. Si se puede, porque todo es posible.